Hola, muy buenos días a todos. Soy Román San Demeterio Pedraja, vicedecano del Colegio de Arquitectos de Cantabria, y es un honor para mí dar la bienvenida en nombre de nuestra institución a los aquí presentes y a quienes se conectan remotamente en el ciberespacio a este espacio Ricardo Lorenzo, que es nuestra sede cultural y el Centro de Arquitectura del Colegio de Arquitectos, para recibir durante 2 días un interesantísimo curso titulado Ciudad y Territorio, Santander y su Bahía. Antes de pasar la palabra a Elena García Botín, voy, como presidenta de la Asociación Cultural Plaza Porticada, voy a dar una indicación para quienes se conecten en remoto, y es que en su plataforma de conexión tienen un botón de interpretación, puesto que va a haber intervenciones en otros idiomas y traducción simultánea. Sin más, presidenta, enhorabuena para empezar y felicidades por el 25º aniversario de la asociación, y cedo la palabra para la presentación del curso, por supuesto. Gracias. ¿Eh? Ahí arriba lo puse arriba. ¿Aquí? Sí, dale ahí. No, pero si no es eso, es que no oigo nada. Porque está de parte. ¿Dónde has estado? Moisés, no, perdón. Román San Demeterio, vicedecano del Colegio Oficial de Arquitectos aquí? de Cantabria. José María Ballester, director de este encuentro. ¿Puedo poner más alto? ¿Es un sonido en algún sitio? Aquí, para. Está un poco alto. Estimados amigos, que os habéis acercado hasta la sala Ricardo Lorenzo del Colegio de Arquitectos y todos los que nos seguís a través de la conexión online. Buenos días, sed bienvenidos. Este año 2021, la asociación que tengo el honor de presidir, la Asociación Cultural Plaza Porticada, cumple 25 años de actividad ininterrumpida. Cursos, seminarios, conferencias, publicaciones, jalonan un periodo intenso de acción cultural en el que hemos tenido la fortuna de contar con la colaboración y el apoyo de instituciones como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad de Cantabria, la Fundación Chile-España, la Fundación Botín, el Ateneo de Santander o el Colegio de Arquitectos de Cantabria, que por primera vez hoy acoge una de nuestras iniciativas y que sinceramente agradezco. Confío sea la primera de otras muchas que hagamos conjuntas en los próximos años. Nuestra asociación, desde su creación en 1996, ha querido aportar conocimiento, racionalidad y criterios de sostenibilidad a la gestión del patrimonio cultural y natural de nuestra región. Por ello, hemos puesto en marcha propuestas únicas en las que han participado responsables de instituciones públicas, nacionales e internacionales, de asociaciones privadas y de reconocidos expertos, convirtiendo a Cantabria en un verdadero laboratorio de intercambio de opiniones y experiencias, en el que se han buscado nuevos modelos de relación entre el hombre y la tierra y entre la cultura y la naturaleza. Plaza Porticada ha sido pionera en el tratamiento de cuestiones tan significativas como la planificación y la gestión de territorios sostenibles, el Convenio Europeo del Paisaje, el turismo cultural, la evolución e involución de las políticas de patrimonio o la gestión sostenible del monte, por mencionar alguno de los programas que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestros 25 años de actividad. El pasado año abordamos el despoblamiento rural y cómo invertir la tendencia, en nuestro 13º Foro Cultura y Naturaleza, que dirigió también don José María Ballester. Permítanme que haga un paréntesis para comentarles qué es don José María, quién es don José María, aunque imagino que muchos de ustedes ya le conocen. Es un gran intelectual, humanista y una persona adelantada a su tiempo. Actualmente ejerce como director del programa Patrimonio y Territorio de la Fundación Botín, del que todos oímos hablar con frecuencia, coordinador del Plan de Conservación Preventiva de la Cueva de Altamira, además de crítico de arte y gestor cultural. Desempeñó una muy importante labor al frente de la Dirección de Cultura, Patrimonio Cultural y Natural del Consejo de Europa,
y ha sido reconocido con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en el 2015 y la Medalla Richard Dreyhaus a la Conservación del Patrimonio 2021. Aquí paro, aunque podría continuar enumerando muchos otros méritos que tiene. Es socio de Plaza Porticada desde 1999 y está a cargo de nuestros cursos de Patrimonio Cultural y Natural desde el 2002. Retomando la línea de mis palabras, les comentaba que en 2020 tratamos el despoblamiento rural y cómo invertir la tendencia que comenzó siendo un camino en búsqueda de una vida mejor para los habitantes de los pueblos y que se ha convertido con el devenir del tiempo en un problema de sociedad que actualmente se plantea en nuevos términos y que parece incluso señalar un camino de retorno cuanto mayores son los inconvenientes de la concentración urbana que tanto ha nutrido el éxodo rural. Como menciona el profesor Ballester en la descripción de este encuentro, las grandes ciudades poco a poco han ido perdiendo su función residencial y comercial, su capacidad para generar cohesión social y para facilitar la convivencia, desembocando en un proceso de pérdida de identidad que altera el concepto mismo de ciudad. Sobre todo esto nos van a hablar en estas jornadas un grupo de especialistas nacionales e internacionales. Su aportación será un importante estímulo para la reflexión sobre el cambio de modelo de ciudad que exige la sociedad y que está aún por definir. Finalizo mi intervención agradeciendo a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria su patrocinio, al Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria su cordial acogida, a José María Ballester y a Pablo Fernández Longoria la preparación de este excelente programa, a todos nuestros ponentes su participación en este encuentro y a todos vosotros vuestro interés y asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar pues estas dos jornadas que dedicamos al tema Ciudad y Territorio, Santander y su bahía. Muchas gracias a quienes han hecho posible estos 2 días de encuentro. Muchas gracias a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria. Muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos de Santander, que siempre está abierto a este tipo de iniciativas y que hoy nos acoge para este encuentro, ya se ha dicho, organizado por Plaza Porticada, precisamente al conmemorar sus 25 años de vida. A mí me parece especialmente significativo el hecho de que Plaza Porticada, que surgió con unos objetivos muy claros en favor de la ciudad de Santander, en favor de ese espíritu que se había logrado en los festivales de música, en los conciertos de la Plaza Porticada, quisiera desde el principio tener un foro arte y naturaleza, unos cursos alternando los años, curso y foro, dedicados precisamente al tema del arte y la naturaleza, que se tradujeron en la práctica en una serie de encuentros en torno al urbanismo, al paisaje y al medio ambiente, llegando hasta la problemática del mundo rural que decía nuestra presidenta. Yo creo que es una vocación que fue premonitoria en aquellos tiempos, hace 25 años, pone que seguimos en ella y seguimos sin encontrar el momento de darla por concluida, porque no es que surja una problemática nueva, es que la problemática cambia, como cambia la vida,
cómo cambian los modos de vida, cómo cambiamos todos. Entonces, es un tema de esta relación arte-naturaleza, patrimonio-territorio que decimos ahora. Yo hablo mucho, ahora lo veremos, de la perspectiva patrimonial del territorio, que es en realidad la que sustenta todas nuestras actividades, y con el territorio tenemos implícita toda la problemática de la naturaleza, toda la problemática del paisaje, toda la problemática de esos problemas que van surgiendo y que cada vez surgen con más fuerza. Por ejemplo, el cambio climático, que al principio surgió como, no quisiera decirlo de forma despectiva, todo lo contrario, pero todos recordarán que al principio el cambio climático era como una anécdota, era como algo que surgía, como algo que podía pasar, pero que no estábamos seguros de que pasara. Y a fuerza de esperar a ver lo que era aquello, nos hemos encontrado con el cambio climático sentado en nuestras rodillas, esperando soluciones efectivas, y esas soluciones vienen en gran medida, vienen de muchos factores, pero no es el menor la problemática del territorio, del uso del territorio y de lo que denominamos paisaje, como ahora recordaré, de una manera amplia. Antes de seguir, yo quisiera dar las gracias también a los ponentes que aceptaron desde un principio, y sin duda, es decir, yo no recuerdo haber contactado a un solo ponente de este encuentro que pusiera la menor dificultad para aceptar. A todos les interesaba mucho y aceptaron las fechas iniciales que les habíamos propuesto a finales del mes de julio, pero que han querido mantener su compromiso con nosotros a pesar del cambio que nos vimos, o el cambio de fechas que nos vimos obligados a hacer. Yo les decía que la ciudad y su territorio, Santander y su bahía, eso es una cuestión que está en el centro de nuestras preocupaciones en Plaza Porticada y de nuestras preocupaciones como ciudadanos de Santander. Yo me incluyo, puesto que al trabajar aquí, según dice el presidente Revilla, también tengo derecho a considerarme en cierta manera cántabro. O sea, yo mismo incluido, me siento preocupado por esta ciudad, me siento preocupado por cómo va a evolucionar al hilo de este cambio social, de esta mutación social tan profunda que estamos viviendo en estos tiempos. Ninguno de nosotros imaginaba, incluso yo mismo, que seguramente soy el decano de edad, ninguno imaginaba cuando nos hablaban en el colegio que nos tocaría vivir eso que se describía como una aceleración de la historia, y sin embargo nos encontramos inmersos en ella y protagonistas de sus destinos, es decir, teniendo que tomar decisiones que van a afectar al futuro de a la continuidad de esa historia. Pero el problema de Santander
es que no solamente es una ciudad, digamos, media, agradable, con unas temporadas turísticas que desde los baños de ole, con la presencia de los reyes, la familia real, en los veraníos aquí en la Magdalena, fue adquiriendo una parte importante del carácter que tiene hoy en día, pero es que Santander, además de ser la capital de la comunidad autónoma, yo diría que es en cierta manera la capital de la bahía. Es la capital de la bahía, que conviene decirlo, la mayor bahía que existe en el mar Cantábrico, desde la ría de Arosa hasta el País Vasco. Yo diría, si quieren que hablemos en lenguaje imaginario, que hasta la isla de los Faisanes en el río Bidasoa. Y claro, y una bahía además que tiene una morfología, que tiene una configuración muy particular, que la hace particular. ¿Cuánta gente se cree que la península ibérica termina en la bahía? Y la bahía es bahía, tan auténtica bahía, que tiene al norte una lengua de tierra que es la que realmente constituye la costa cantábrica, hablando en términos estrictos, ¿no? Es una bahía que, como todo espacio natural, marítimo, terrestre, ha generado historia, ha generado riqueza, ha generado comercio, ha generado formas de vida mucho más allá de la belleza que puedan tener sus paisajes, que son muchos. Se habla del paisaje de la bahía, pero todos sabemos, quienes la conocemos mejor ustedes que yo, que es una bahía que encierra una gran variedad de paisajes, que encierra rincones, igual que alberga y ha albergado históricamente multitud de actividades. Y todo ello va más allá de la belleza que pueda tener, que es mucha, del lirismo del que todos podríamos hacer gala hablando de sus paisajes, de sus colores cambiantes, de sus amaneceres. Yo mismo, que soy bastante estricto y procuro contenerme mucho en las emociones y en el lirismo, pues confieso que muchas veces en primavera, en verano, en otoño, me despierto 20 o 30 minutos antes para asomarme a la ventana del Hotel Bahía, donde suelo vivir, y asistir a las amanecidas de la bahía. Me quedo un rato mirando, realmente extasiado, esos colores, esos cambios, esos momentos que parecen largos, pero que en realidad son cortos, de cambio de luces, pero procuro que eso termine cuando me meto en la ducha, para luego contenerme, porque luego la vida es mucho más cartesiana y es mucho más... Pero bueno, quiero decir que este aspecto no puede tampoco desecharse en absoluto a la hora de tratar de la bahía. Y por otra parte, lo que sí está claro, la bahía de Santander es Santander y muchas otras ciudades, es el puerto de Santander,
y muchas otras actividades. Ha sido mucho a lo largo de la historia desde la Edad Media, la Edad Moderna. En el siglo XIX fue uno de los puertos de Indias más importantes, tanto que prácticamente los indianos salían de Santander. Aquí tenían las grandes compañías navieras, sus barcos que operaban conjuntamente con Cádiz para ir y llevar y traer pasajeros, mercancías, para hacer el comercio, con lo que durante siglos denominamos en el Reino de España las Indias. Y por lo tanto nos encontramos exactamente igual que ocurre con un paisaje terrestre. Nos encontramos que un paisaje es realmente algo muy bonito, puede ser precioso, puede ser muy emocionante, puede llenarnos de fuerza al despertarnos, pero un paisaje es también un relato. Es una cosa que conviene mucho no olvidar al hablar de territorio, hablar de paisaje, sea terrestre o marítimo, que estamos ante un relato, estamos ante una lección permanente de historia, ante algo que nos cuenta, nos va contando cómo se configuró el lugar en que vivimos y cómo evoluciona. Y yo creo que en este sentido, esa lección de historia, ese relato en la bahía de Santander es realmente poliédrico. No es una bahía que cuente solamente una historia o que nos cuente solamente un paisaje, sino que el paisaje de la bahía, al menos para mí, es un paisaje poliédrico y muy diverso. Las nuevas tendencias nos han llevado a ver el territorio desde una perspectiva patrimonial, o mejor dicho, como un conjunto de bienes naturales, paisajísticos, culturales, urbanos, industriales y muchas cosas más que han determinado el modo de vida, que han generado riqueza y que nos han enseñado sobre todo algo que con el paso del tiempo se va olvidando, y es el valor global y de conjunto que tienen estos bienes. Yo creo que no hay mayor error en las políticas urbanas, en las políticas que ustedes conocen mejor que yo, en las políticas de patrimonio, en las políticas que yo diría en definitiva de vida, que el tener una visión sectorial o unilateral del espacio en que se debe actuar. Yo he sido siempre muy partidario de ese valor global y de conjunto que tienen estos bienes, sobre todo cuando van adquiriendo la categoría de bienes culturales, como ocurre con esto. Creo que en el siglo XX y en el siglo XXI se ha producido una evolución del concepto de patrimonio de la que ya no podremos prescindir nunca. El patrimonio, al menos cuando yo era joven, y a fortiori cuando lo eran ustedes, el patrimonio pues eran los monumentos militares, los monumentos religiosos, los monumentos civiles, los grandes palacios, las construcciones singulares.
poco a poco ese concepto se fue extendiendo a golpe de tratados internacionales, de estudios, de comités de expertos internacionales, se fue extendiendo para ir llegando, por ejemplo, a otras categorías de patrimonio. Basta recordar el patrimonio industrial, o el patrimonio vernacular, o el patrimonio rural, o tantas otras categorías de patrimonio. Yo recuerdo con especial cariño el patrimonio minero, por ejemplo, cuando en el Consejo de Europa acometimos la definición y digamos que la aceptación del patrimonio industrial lo hicimos en 4 años seguidos. Y en esos 4 años seguidos teníamos que adaptarnos a lo que era la norma del Consejo de Europa, y es que los presupuestos eran anuales, con lo cual si uno planificaba una acción sobre 4 años, se jugaba el pellejo siempre, porque se exponía que el Comité de Ministros, por razones X de práctica presupuestaria, decidiera que ya no, y se podía quedar uno agarrado, perdonen la expresión, agarrado a la brocha, pensando que bueno, que a ver de dónde sacaba el dinero. Y yo recuerdo que cuando empezamos con el patrimonio industrial, el primer año pasó muy bien, una actividad genérica sobre el patrimonio industrial. El segundo año se dedicó, a propuesta del Reino de España, se dedicó a la obra pública como nueva dimensión del patrimonio. Pero amigos, el tercer año tocaba el patrimonio minero. Y no quiero contarles la que se armó en el Comité de Ministros, ahora que ha pasado tiempo y ya puede uno contar alguna cosa más, ¿no? La que se armó en el Comité de Ministros cuando yo llegué con cara de inocente a proponer el patrimonio minero. Entonces recuerdo perfectamente que hubo un embajador, concretamente el embajador británico, que se levantó y pidió puerta cerrada. Puerta cerrada en el Comité de Ministros del Consejo de Europa quería decir que todo el mundo tenía que marcharse, todos los que no eran embajadores, y que los embajadores se quedaban solos con el secretario general y el secretario del Comité de Ministros, con lo cual yo tuve que recoger mis papeles y marcharme con el resto de mis colegas del Comité de Ministros. Me fui a mi despacho a esperar y como era lógico, cuando terminó el Comité de Ministros recibí una llamada del gabinete del secretario general, que era nuestro jefe, diciendo, oye, que el secretario general quiere verte. Y yo, bueno, ya lo imaginaba. Y yo me fui con mi cartapacio de papeles al despacho del secretario general. Y yo le pregunté, ¿pero qué ha pasado? Dígame usted que el embajador británico ha dicho textualmente que al señor Ballester hay que pararle los pies, porque si no va a terminar diciéndonos que las farolas de la luz son patrimonio cultural. Bueno, yo, que estaba muy tranquilo, le dije, pues dígale que sí, que todas no, pero hay muchas que sí, que son patrimonio cultural. Y él se quedó un poco sorprendido, no había ninguna pretenciosidad, ni mucho menos, si me permiten la expresión, chulería, lo que yo le había dicho, ¿no? Pero era lo que pensaba. Y se quedó desconcertado y dijo, pero hombre, ha provocado usted una puerta cerrada en el Comité de Ministros, que es muy raro. Tiene usted la oposición radical de un embajador
que de ninguna manera quiere aceptar el patrimonio industrial y me dé una respuesta que, bueno, puede que tenga usted razón, pero que a mí me parece frívola. Digo, bueno, yo le dije, señor secretario general, sería frívola si yo no tuviera aquí entre mis papeles una carta de la ministra británica de Medio Ambiente, que entonces llevaba el patrimonio, en que me decía, Mr. Ballester, we have to keep the leadership of this activity. Queremos seguir teniendo el liderazgo de esta actividad, puesto que es en el Reino Unido donde se hayan producido los primeros movimientos de arqueología industrial. Y dije, aquí la tiene usted. Y me dijo, pero hombre, ¿cómo no la sacó? Ayer en el Comité de Ministros, dije, no, señor secretario general, ¿cómo iba yo delante del Comité de Ministros a hacer una cosa así que significaba que yo tenía instrucciones del gobierno británico que le faltaban a su embajador? Preferí marcharme y aquí la tiene usted. Quien se la puede dar es usted. En cuanto yo salga de su despacho, pero usted sí se la puede dar en privado. Ahora yo en público no puedo demostrar que tengo instrucciones de un gobierno mientras su embajador o no tiene copia o carece de ellas. Y entonces, bueno, le llamó, le convocó, le enseñó la carta, el otro se echó las manos a la cabeza y dijo, pues llama al señor Ballester y que baje para seguir el presupuesto, porque yo retiro, claro, retiro todos los reparos que tenía. Pero es para explicarles cómo esa evolución del concepto de patrimonio no fue fácil. No fue fácil a nivel de expertos, pero tampoco fue fácil a nivel político. Porque los gobiernos siempre temían que introducir nuevas categorías en la noción, en el concepto de patrimonio, implicara aumento de los presupuestos, implicara nuevo gasto, y al final fue un trabajo que hicimos con dificultad, pero que hicimos. Y entonces, como les digo, se fueron creando nuevas categorías de patrimonio. El lugar donde se consagró esa idea de nuevas categorías de patrimonio fue la primera reunión de ministros responsables de patrimonio que convocamos en Granada en el año 85, donde se oficializó eso y se adoptó, se abrió la firma, mejor dicho, el convenio europeo, el convenio para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de Europa, el que llamamos Convenio de Granada. Pero claro, eso implicaba otra nueva dimensión, porque el patrimonio no era una isla, o sea, esos monumentos que iban aumentando de categoría, fueran grandes o pequeños, importantes o menos importantes, pero no era una isleta que estuviera perdida en un barrio o una ciudad, sino que eran unos elementos emblemáticos que muchas veces constituían la parte más importante de una ciudad y que en cualquier caso iban viéndose, estaban rodeados de un espacio que primero se llamó espacio de respeto, luego se llamó entorno y luego poco a poco se fue convirtiendo en la noción de sitio, cultural como obra combinada del hombre y la naturaleza, que fue la que nos abrió la puerta para poder plantear el concepto de actividades, el concepto de paisaje, que también fue duro de discutir con las instancias políticas. Pero lo cierto es que el territorio fue adquiriendo carta naturaleza, fue adquiriendo protagonismo. Les hablo de una perspectiva de políticas culturales, pero esto lo han tratado ustedes
seguramente mucho más que nosotros, en sus trabajos, en sus estudios, en su formación urbanística, que lleva a una necesidad de estudiar, a una necesidad de comprender a eso que yo llamaba a veces hacer inteligible el patrimonio. Es muy difícil intervenir en el patrimonio, sea terrestre o sea marítimo, si antes no se ha hecho ese ejercicio de inteligibilidad que hace que uno entienda de una manera profunda el significado y, digamos, el alcance de ese espacio. Puesto que las decisiones que hemos de tomar a partir de este concepto integrado del patrimonio son propuestas que tienden siempre, deben tender al bienestar y a construir un marco de vida digno de quienes allí habitan, de las diferentes colectividades. Puede servir también para el deleite de otras colectividades que sin ser ribereñas de una bahía, de un río, de un lago, pues pueden, y sin ser originarias de ese lugar, sin tener vínculos de nacimiento, familiares o culturales, pueden sentirse atraídos por esos núcleos, por esos paisajes, por esos monumentos que se han ido generando en su entorno y que practican ese fenómeno tan propio de nuestro tiempo, que es el desarrollar un sentido de pertenencia diferente, apoderándose de unos bienes o apropiándose más que apoderándose de unos bienes, apropiación naturalmente espiritual, de unos bienes, digo, con respecto a los cuales carecen de raíces. Es un fenómeno de apropiación emocional que todos practicamos. Muchos le llaman turismo, pero hay otras formas de practicarlo y que garantizan quizá mejor su conservación futura, porque unos buscan hacer turismo, es decir, estar de paso. La palabra turismo se emplea muy mal, porque el turista es el que hacía el tour. Es decir, en el siglo XIX, ustedes saben, finales del XVIII, con la Ilustración, siglo XIX, que la buena educación exigía hacer un tour, un viaje de 1, 2 o 3 años que pasaba por las capitales europeas, pero que necesariamente se detenía en París, en Florencia, en Roma, en Nápoles, y que incluso en algunos casos se arriesgaban a llegar hasta Grecia, que entonces estaba bajo control otomano de Turquía. Y bueno, eran personas que iban a estas capitales y que residían en ella durante un tiempo determinado. Ahora esos eran los turistas, es decir, se hacían el tour. Ahora llamamos turistas a personas que pasan mucho más rápidamente y que a veces llegan como hordas tremendas que van comiéndose el territorio y las ciudades, ¿no? Yo les decía que el Convenio Europeo del Paisaje, que fue la culminación de este proceso del que yo les hablo y que se plasma en el Convenio de Florencia que tiene aquí, que es el único tratado internacional
prácticamente ya aprobado, firmado por todos los gobiernos y ratificado por todos los parlamentos, en cualquier caso, firmado y ratificado por el gobierno, el Parlamento del Reino de España, y por lo tanto absolutamente vigente en la totalidad del territorio español, que nos ofrece esa visión integrada de bienes y de espacios. Primero, porque les confiere a todos una misma protección jurídica. El convenio dice que el paisaje es el territorio, sin matices, es el territorio tal y como lo perciben sus habitantes. Y esto ya es muy importante a la hora de plantearse el futuro del territorio. Y luego, porque además dice de manera expresa que la condición de paisaje afecta, por lo tanto, a nuevos espacios, afecta a los espacios urbanos. Es uno de los paradigmas de nuestro tiempo, que ya la arquitectura se debe tratar también como paisaje a los espacios urbanos, a los espacios periurbanos, ya sean terrestres o marítimos. Yo recuerdo una mesa redonda que tuvimos aquí, decano, sobre las corolas. Y en esa mesa redonda yo decía que los espacios periurbanos también estaban sometidos a la regulación de este convenio, que no es un convenio de protección, que también, pero es sobre todo un convenio de gestión del paisaje. Aquí se habla de espacios también, les decía, terrestres y marítimos, que es necesario gestionar de acuerdo con los principios de este convenio. Y máxime en un lugar, en un espacio como es la ciudad de Santander, que es absolutamente indisociable de su bahía. Es totalmente imposible hablar de la bahía por un lado o de la ciudad de Santander por otro. Se trata de algo indisociable puesto que la bahía además ha tenido mucho que ver en la génesis de Santander como ciudad. Yo creo que un buen ejemplo de lo que es el paisaje periurbano, aunque en el caso que les voy de recordar se hizo en torno a la aldea, es el libro maravilloso que escribieron Eduardo Ruiz de la Riva, Pedro Fernández Lastra y Eduardo Cabanas, sobre el territorio de la aldea. Todo empezó en el Valle del Nansa cuando íbamos trabajando y yo les preguntaba, ¿pero cuál es el paisaje de esta aldea? Aldeas, muchas de ellas medievales, de origen medieval. Si aquí la gente de qué vivía, cómo organizaba su vida. Y bueno, se lanzaron a un estudio urbanístico que curiosamente coincidió al milímetro con el estudio histórico que le habíamos encargado a Carmen Díaz. A Carmen Díaz, entonces profesora en la Universidad de Cantabria, que había hecho lo mismo, pero a partir de una investigación documental. Ellos fueron encontrando el paisaje de la aldea, sus territorios, fueron demostrando que esa unidad existía a partir de
paisaje que rodeaba unas aldeas, pero el ejemplo, la metodología es fácilmente extrapolable, ¿no? No se puede reducir nada más que a las aldeas. Cualquier ciudad pequeña o media ha tenido y tiene un paisaje periurbano que es preciso tener en cuenta, que es preciso estudiar, que es preciso entender antes de cubrirlo con un nuevo manto que oculte lo que ha sido el devenir de esa ciudad. Yo quiero recordar, porque ya se nos va acabando el tiempo, quiero recordar que algo que a mí me marcó mucho en aquella época de Estrasburgo fue el libro que ustedes conocen todos de François Choët, que se llama La alegoría del patrimonio y que está lleno de sabiduría, está lleno de ideas y donde ella nos dice que el urbanismo, más allá, siempre muy francesa, más allá de buena educación, que ya es mucho, que el urbanismo, sobre todo, el arte de vivir o de convenir o de convivir armónicamente en un entorno determinado y que en cualquier caso hacer urbanismo como hacer arquitectura es ejercer esa facultad del hombre de elegir, de ponderar, de proporcionar, de diseñar el espacio donde se ha de desarrollar la vida y el bienestar de una colectividad. Yo recuerdo que cuando llegué al Consejo de Europa, cuando hice la oposición y todas esas cosas, recuerdo que se esperaba de mí una campaña que se llamaba Ciudades para Vivir, de Ville pour Vivre. Era una campaña queriendo llamar la atención de la importancia que las ciudades fueran ciudades precisamente para vivir, para desarrollar una vida, para desarrollar unas actividades, para descansar, para gozar, para en definitiva dar curso a la vida de varias generaciones y que era muy importante mantener, era uno de los principios de esta campaña, era muy importante mantener el equilibrio entre las funciones que debe tener una ciudad, incluso en entornos que se han cuidado de una manera singular. Yo recuerdo, entonces lo utilizamos mucho, recuerdo el entorno de una ciudad magnífica, preciosa, italiana, que es la ciudad de Urbino. La ciudad de Urbino, donde nació y se formó el cantante Rafael, donde a la sombra de la corte de los duques de Montefeltro, Berruguete, por ejemplo, se formó igualmente con una gran fortaleza. Estaba en el borde de los estados pontificios, eso sí que era una corola, en esa especie de serie de fortaleza que protegía los estados pontificios y recuerdo que la ciudad tiene una morfología, como ocurre con las ciudades italianas, maravillosa, pero esa morfología se había decidido convertirla, tratarla, muy bien tratarla, el arquitecto Giancarlo De Carlo, tratarla como un ejemplo de restauración monumental. Había parte residencial,
muchos monasterios, como ocurre en estas ciudades medievales italianas, y entonces se fue haciendo una obra maestra de restauración, una auténtica obra maestra de restauración. Pero ¿qué ocurre? Eso se destinó a sede de una universidad privada que poco a poco iba aumentando el espacio, que poco a poco iba aumentando sus necesidades y por lo tanto iban siguiendo la obra de restauración de lo que los italianos denominan la edilicia. Y llegó un momento en que las 3/4 partes de la ciudad eran universidad. Los habitantes se habían ido, digamos, replegando sobre la periferia y apenas si había gente que vivía en la universidad. Como era una universidad privada y cara, los chicos y las chicas llegaban los lunes en sus coches con unos trajes preciosos, vestidos todos de marcas y un aspecto elitista descomunal. Se quedaban allí de lunes a jueves y los jueves se marchaban a sus casas. Los profesores vivían fuera y venían a dar las clases y se iban. Las prácticas, yo recuerdo, había un rector muchísimos años, estaba por los 90, y recuerdo que hablando con él, yo le decía, claro, los estudiantes de Historia del Arte tienen la suerte de vivir en una ciudad histórica donde pueden hacer las prácticas. Y me dijo, no, de ninguna manera. Aquí las prácticas se hacen en el Uffizi de Florencia, se hacen en el Vaticano, se hacen en Nápoles, pero aquí no se hacen prácticas, no, de ninguna manera. Claro, y yo entendí por qué cuando visité el Castillo de los Montefeltro, que es un, digamos, apreciable museo, los guardianes, los vigilantes, ¿no?, estaban con unos abrigos, cada uno el que se había traído de su casa, con los cuellos subidos y algunos comiendo en una tartera, porque eso no lo visitaba nadie. Allí nadie hacía prácticas, no había esa transferencia de saber y de conocimiento que uno espera que se produzca en una ciudad donde existe una universidad, que además de formar, de investigar y de educar, tiene que transferir conocimiento al lugar donde está, ¿no? Y ese era un ejemplo de lo que eran ciudades, muy bien conservadas, pero que dejaban de ser ciudades. Y es un ejemplo que se está repitiendo ahora con estos flujos turísticos que están tan de moda. Y esa es la razón por la que hemos organizado este encuentro, comenzando por, que yo espero que no sea el último, comenzando por Santander y su bahía, y que bueno, hemos querido que tenga dos fases, una fase internacional para saber cómo se hacen las cosas en otros lugares y otra fase nacional que nos explique lo que hacemos aquí. Vamos a comenzar, parecía obligado a hacerlo, por la siguiente conferencia que va a seguir a mi intervención sobre el pasado y el futuro de la Bahía de Santander, a cargo de Francisco Martín, un gallego, que ustedes conocen todos, ingeniero de caminos, navegante, que ha cruzado creo que 2 veces el Atlántico en su propio barco y
que ha sido consejero yo del gobierno de Cantabria, creo que en 2 ocasiones, o por lo menos en 2 carteras diferentes, medio ambiente y luego industria, turismo, etcétera. Pero después hemos querido saber lo que pasaba en otras ciudades con semejantes a Santander por su combinación con el mar, qué actividades se organizaban, cómo se articulaba, ¿no? Y hemos pedido a Luigi Fusco Girard que nos hable de la ciudad y su territorio en la orientación que a mí personalmente me interesa mucho y creo que a todos nos debería interesar, del nuevo humanismo, el nuevo humanismo que ha de surgir de esta mutación social que vivimos. Después tendremos el caso de Venecia, una ciudad maravillosa, pero que al convertirse en icono del turismo, pues está al borde de su destrucción como ciudad y como monumento. Ya escucharemos a Francesco Bandarín, que fue director del Centro de Patrimonio Mundial, que es arquitecto, que es veneciano. Espero que lo diga como los transatlánticos y los barcos y los cruceros arriban y echan el ancla en la propia plaza de San Marcos. Es decir, que no hay pasarelas que del crucero vayan directamente al Palacio de los Dux y a la Basílica de San Marcos por casualidad. Pues no pueden llegar más adentro en lo que sabemos que es un entorno subacuático extremadamente frágil. Porque en realidad Venecia es una serie de islas y está construida sobre pilotes de madera, ¿no? Luego tendremos el ejemplo de Lisboa, ciudad marítima por excelencia, en el estuario del Tajo, donde yo participé en una operación de vivienda social que afectaba a las 5 grandes colinas de Lisboa, Castelo, Alfama, Madrágora, Morería, y que demostraba cómo en un lugar de excelencia turística, que se diría ahora, se pueden hacer políticas sociales, políticas de vivienda social, que en este caso creo que llegaron a 15.000 alojamientos rehabilitados, pero eso lo contará Felipe López, que fue el autor de esta operación. Y finalmente, por cambiar de latitud y porque es un tema muy interesante, yo quería que nos contaran sobre todo, porque yo algo intervine en todo eso, quería que nos contaran cómo están tratando la fachada hanseática de la ciudad de Riga, que fue uno de los puertos más importantes de la Liga Hanseática, y que con la liberalización que siguió la caída del muro de Berlín, pues planteó el que se construyera la otra parte del río Daugava, que es precisamente lo que valoraba la fachada marítima de Riga. Y mañana, sin embargo, les decía, hemos querido ver cómo se hacían las cosas en España.
no hay ninguna intención de poner nada como ejemplo, ni de recibir lecciones ni de darlas. Aquí se trata de ver, de conocer y de saber por qué razón han elegido un camino o han elegido otro. Así es que mañana tendremos el caso de la Bahía de Cádiz, que nos expondrá un historiador, Manolo Parodi. Tendremos una visión de la literaria de la Bahía de Santander, que yo creo que no podía faltar en una comprensión global de la Bahía. Tendremos el caso de Mahón, de Mahú, con la historia y futuro de su puerto, que nos dará el arquitecto Enrique Taltabullo, que ha sido encargado de estos, ha llevado adelante estos trabajos, a mí me parece que de una manera bastante ejemplar. Nos hablará de la singularidad de la bahía Bárbara Undiviela, que ustedes conocen, del Instituto de Ciencias del Mar, el doctor en Ciencias del Mar del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. Y finalmente por la tarde tendremos una mesa redonda que dará lugar, pondrá fin, nos permitirá concluir este encuentro. Esto es lo que hemos preparado. Yo espero que les interese, espero que puedan sacar lecciones y espero que el Colegio de Arquitectos nos ayude, como hace siempre, a difundir este mensaje. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Hay una parte de personas que van a seguir esto o que siguen esto online de forma no presencial, dadas las circunstancias, pero muchas gracias por estar aquí y por escucharnos.